El siguiente contenido es de carácter educativo, informativo y periodístico. Se basa en fuentes públicas y verificables. No promueve el odio, la violencia, ni teorías conspirativas infundadas. Respetamos las políticas de la plataforma y el derecho a la libre expresión. 10 de agosto de 2019, Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, una de las prisiones más seguras de Estados Unidos. A las 6:30 de la mañana, el cuerpo de Jeffrey Epstein es encontrado sin vida en su celda. Tenía 66 años. Estaba solo, en confinamiento especial, bajo vigilancia constante. Se había intentado quitar la vida semanas antes. Aún así, las cámaras no funcionaron esa noche. Los guardias se quedaron dormidos y las hojas del parte oficial fueron modificadas. Epstein no era un preso común. Era el millonario que había construido su imperio traficando chicas menores de edad, para algunos de los hombres más poderosos del mundo, presidentes, científicos, empresarios, príncipes. Su agenda era dinamita y estaba a punto de hablar. ¿Se quitó la vida? ¿O simplemente fue el final más conveniente para todos los involucrados? Lo que pasó exactamente esa noche todavía está lleno de vacíos. Uno de los más llamativos es por qué no hay fotos de la escena del crimen en la que fue encontrado Epstein, algo que es obligación hacer cuando un prisionero se quita la vida en su celda. Pero lo más inquietante no es cómo murió, sino por qué los archivos siguen sin salir a la luz. La verdad es que este caso sigue incomodando al poder global. Si bien la especulación es la figura reinante sobre todo lo que refiere a los Epstein Files y al financista, hay algunos datos públicos que, si son analizados con sutileza y perspicacia, pueden revelar mucho más de lo que parecen esconder a simple vista. En el episodio de hoy, nos vamos a adentrar en el escándalo más reciente que ha golpeado a la élite global y analizar por qué su secretismo revela mucho más de lo que cree la mayoría. Antes de analizar la situación actual del caso y los documentos, repasemos brevemente quién fue Jeffrey Epstein. Epstein fue un financista estadounidense que durante décadas se movió en los círculos más exclusivos del poder global. Multimillonarios, científicos, políticos, expresidentes, realeza, inteligencia y celebridades. Pero detrás de esa luminosa fachada se escondía una oscura realidad, una red de tráfico de menores. Nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, New York. Asistió a la Lafayette High School, donde destacó por ser inteligente, con afinidad a las matemáticas y a la física. Ingresó a la Cooper Union en 1971 y luego se transfirió a la New York University, donde no terminó la carrera. Estudió principalmente física y matemáticas, pero no obtuvo ningún título universitario. En 1974, a los 21 años, consiguió un puesto de profesor en la Dalton School, un colegio privado de élite en Manhattan. Esto es altamente inusual. Sin título universitario, entró a dar clases en una de las escuelas más exclusivas de Nueva York. Lo contrató Donald Bard, director de la escuela y padre del futuro fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Allí enseñó matemáticas y física a hijos de la élite neoyorquina. Se vestía caro, hablaba de dinero e inversiones y fue recomendado por algunos padres al mundo financiero. Gracias al padre de un alumno, Epstein entró como agente junior en Bear Stearns, una poderosa firma de inversiones. Rápidamente asciende, se especializa en clientes adinerados y empieza a ganar millones. En 1981, renuncia tras una supuesta violación de normas internas, o sea, un posible conflicto ético-legal no confirmado. Nadie sabe con certeza cómo Epstein acumuló tanta riqueza y contactos tan rápidamente. Desde acá, su vida entra en el terreno de lo opaco. En 1982, funda su propia consultora financiera. Epstein dice que solamente acepta manejar fortunas de más de $1.000 millones. Nunca se reveló su lista de clientes, salvo uno, Les Bexner, dueño de L Brands, de marcas como Victoria's Secret, Abercrombie y otras más. En 1987,
Epstein se convierte en apoderado financiero total de Wexner, quien le otorga poderes legales y lo enriquece aún más. Para los años 90, Epstein ya tiene mansiones en Nueva York, Palm Beach, París, Nuevo México y una isla privada, Little St. James. Nadie puede explicar cómo, con tan pocos clientes visibles, tiene ese nivel de riqueza. No hay registros públicos de inversiones, empresas ni operaciones conocidas. Rumores sugieren que estaba involucrado en evasión fiscal, chantaje, tráfico o inteligencia, pero nada había sido confirmado públicamente, hasta décadas después. Todo comenzó en 2005, cuando una madre de Florida denunció que su hija de 14 años había sido molestada por Jeffrey Epstein en su mansión de Palm Beach. La policía investigó y descubrió que Epstein tenía una red de menores reclutadas para masajes que en realidad eran abusos. A pesar de eso, en 2008, hizo un acuerdo secreto con el gobierno federal, con la ayuda del fiscal Alexander Acosta, y evitó una condena seria. Pasó apenas 13 meses en una cárcel blanda. El caso volvió a salir a la luz en 2018, gracias a una investigación periodística del Miami Herald, realizada por Julie K. Brown, quien entrevistó a varias víctimas y mostró cómo Epstein había sido protegido por el sistema. Eso generó presión pública y política, y en 2019 fue arrestado de nuevo por cargos federales de tráfico de menores. Un mes después, moriría en su celda en circunstancias sospechosas. Habiendo hecho este resumen, podemos hilar en detalle algunos hechos que son llamativos y abrir algunas preguntas que vale la pena hacerse. Una de las aristas más turbias y menos investigadas públicamente de todo el caso es la relación entre Jeffrey Epstein y las agencias de inteligencia. Aunque nunca fue oficialmente confirmada, abundan las señales, testimonios y patrones que apuntan a una conexión directa con la CIA, el Mossad e incluso agencias británicas como el MI6. Cuando en 2008 Epstein fue condenado a solo 13 meses de prisión con salidas diarias, el fiscal Alexander Acosta dijo literalmente: "Nos dijeron que pertenecía a inteligencia, que era intocable". Acosta fue nombrado como secretario de Trabajo de los Estados Unidos en 2017 por el presidente Donald Trump, pero renunció en 2019 cuando estalló el escándalo. Epstein mantenía estrechos vínculos con figuras que trabajaron o colaboraron con agencias de inteligencia. Ehud Barak, ex primer ministro de Israel y jefe del ejército israelí, tenía negocios con Epstein. Les Wexner, único cliente revelado de Epstein y donante político, también tenía conexiones delicadas con sectores del poder estadounidense, y su abogado, Alan Dershowitz, fue defensor de causas sensibles para Israel y asesor de múltiples presidentes. A su vez, hasta el día de hoy, la única implicada y procesada por los crímenes de Epstein es su principal socia y pareja, Ghislaine Maxwell, quien es hija de Robert Maxwell, magnate de medios británicos que murió en circunstancias misteriosas en 1991. Robert Maxwell fue acusado de trabajar para el Mossad. Según el ex espía israelí, Ari Ben-Menashe, Robert introdujo a Ghislaine en el mundo del espionaje y ella metió a Epstein. Según esta teoría, Jeffrey funcionaba como un agente de Honey Trap que usaba chicas para comprometer a figuras poderosas y luego extorsionarlas. Todas sus propiedades, Nueva York, Florida, la isla del Caribe, Nuevo México, estaban equipadas con cámaras ocultas en dormitorios y baños. ¿Por qué tanto interés en grabar? La hipótesis es que grababa para chantaje político y empresarial. Pero, ¿quién tenía acceso a ese material? ¿Él solamente? ¿O alguien más desde más arriba? Desde su primer condena, en 2008, ninguna agencia de Estados Unidos quiso tirar del hilo completo. El FBI, la CIA, la DEA, incluso agencias financieras, lo rodeaban, pero no lo tocaban. Al morir, Epstein dejó un vacío que nadie en el gobierno quiso llenar. No hubo desclasificación completa, ni grandes operativos para encontrar cómplices. La teoría más consolidada entre exespías y periodistas de investigación es que Epstein formaba parte de una operación de inteligencia internacional basada en la seducción y crímenes a menores,
videovigilancia encubierta y recopilación de material sensible para chantaje. En otras palabras, una trampa institucionalizada para controlar políticos, jueces y empresarios de todo el mundo. Todo esto deja más preguntas que respuestas. ¿Quién financió su carrera desde el inicio? ¿A dónde fueron las grabaciones? ¿Y qué rol jugó cada país en esta red? Estas preguntas probablemente nunca encuentren respuesta. La situación actual del caso Epstein en 2025 es un gran ejemplo de cómo un escándalo global puede ser enterrado sin justicia real. Aunque Jeffrey Epstein murió en 2019 y Ghislaine Maxwell fue condenada en 2022, los verdaderos responsables siguen sin ser investigados ni juzgados. El gobierno de Joe Biden de 2021 a 2025 no tomó ninguna acción significativa ni pública para profundizar en el caso. De hecho, su administración ha sido cómplice del silencio institucional que rodea este escándalo. Bajo Biden, el caso quedó congelado. No se reabrió ninguna investigación federal sobre los clientes de Epstein. Nadie fue imputado, más allá de Ghislaine Maxwell, cuya condena ocurrió en 2022. Y el Departamento de Justicia, bajo el fiscal general Merrick Garland, no impulsó ninguna acción complementaria, a pesar de la presión pública y mediática. Ghislaine Maxwell fue condenada, pero protegida. Fue sentenciada a 20 años de prisión por tráfico y reclutamiento de menores. A pesar de esto, no se reveló ningún cliente, no se forzó a declarar a nadie más, y Maxwell no negoció ningún acuerdo ni delató a terceros. Hoy cumple condena en una cárcel de baja seguridad en Florida, sin riesgo ni aislamiento. En 2024 se desclasificó una parte de los documentos judiciales, pero muchos nombres seguían tachados. Además, los registros más sensibles, videos, grabaciones, datos financieros, siguen en manos del FBI y no se han revelado al público. Biden no ordenó su desclasificación, como si lo ha hecho con otros documentos de otros casos. Joe Biden nunca mencionó públicamente el caso Epstein. Tampoco respondió preguntas directas de periodistas sobre los documentos. Su administración no respaldó los llamados a crear una comisión especial del Congreso para investigar el encubrimiento. Esto, tal vez, porque algunos funcionarios, donantes y figuras del establishment demócrata tenían relaciones indirectas con Epstein, como el economista Larry Summers, ex asesor de Obama y cercano al Partido Demócrata, que tuvo múltiples encuentros con Epstein, o Leon Black, multimillonario, que aportó a causas demócratas, le pagó a Epstein más de 150 millones de dólares. La Casa Blanca bajo Biden nunca investigó esos vínculos. El gobierno de Biden no encubrió directamente a Epstein, pero tampoco hizo nada por descubrir la verdad. Mientras que su opositor político, el republicano Donald Trump, agitó el avispero haciendo propaganda política con el caso, diciendo que si él llegaba a la presidencia, los Epstein Files serían revelados, algo que seguramente le ganó algunos votos, pero para sorpresa de nadie, era una de esas tantas promesas que se las lleva el viento una vez conseguido el objetivo final de la presidencia. Básicamente, en un inicio, Trump acusó a los demócratas de encubrir el caso debido a las conexiones de miembros de su partido con el difunto financista. Gran parte de su propaganda política durante el 2024 fue que su administración se encargaría de destapar el caso y hacerlo público. Desde hace unos meses, Trump viene diciendo a sus votantes descontentos que a nadie le importa el caso Epstein. I don't understand why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. It's pretty boring stuff. A su vez, su narrativa pasó de ser "los demócratas encubren a Epstein" a "los demócratas inventaron los archivos de Epstein para ensuciarme a mí", y una vez más, a "los demócratas se olvidaron de poner cosas feas mías para hacerme quedar mal a mí, porque si no, los hubieran hecho público durante su gobierno". Una narrativa bastante burda, al mejor estilo Trump, que a menos que seas un fanático sectario trumpista, te suena bastante débil y poco planificada. Digamos que esta narrativa tiene más agujeros que un guión de Hollywood actual. Por empezar, Trump acusa a los Clinton, en especial a Bill Clinton,
de haber viajado a la isla de Epstein unas 28 veces, o sea, uno de los creadores de los archivos Epstein, según la narrativa de Trump, se incriminó a sí mismo como un amante de jovencitas, para hacerlo quedar mal a Trump. Un poquito raro esta narrativa, ¿no? Esta narrativa también fue impulsada por personajes aledaños a Trump, como Pam Bondi, Dan Bongino, Kash Patel o incluso Elon Musk, quien se fue de gira por varios podcasts para decir que los demócratas tenían miedo de que Trump ganara las elecciones porque publicaría los archivos clasificados, aunque después de su desamorío con Trump, fue él mismo quien lo acusó de no querer publicarlos por su implicancia en ellos, algo que a pocos sorprendió. Todo bastante circense, la verdad. Recordemos que después de todo, el misterioso deceso de Epstein ocurrió en los últimos meses de la anterior presidencia de Donald Trump. A su vez, lo que se había dicho en un inicio, que ninguna cámara de seguridad funcionó la noche de la muerte de Epstein, fue desmentido hace pocos meses con una actualización clave y llamativa. Se encontró un video de la noche en que falleció el financista, pero tiene una irregularidad sonante. Falta un fragmento crucial de 60 segundos, justo antes del momento en que supuestamente fue hallado sin vida. La ausencia precisa de ese lapso es tan extraña y conveniente que hasta investigadores del Congreso han mostrado escepticismo. Esto suma peso a las teorías que dudan de la versión oficial que el financista se quitó la vida. Hace pocas semanas se reportó que tanto el FBI como el Departamento de Justicia han podido hacerse con el video completo, incluyendo el minuto perdido, algo que contradice la versión oficial expresada por Pam Bondi, la vocera oficial de Donald Trump, quien había dicho que ese minuto siempre se pierde debido al reseteo de la cámara que ocurre todas las noches. A pesar de esta noticia, tanto el Departamento de Justicia como el Buró de Prisiones han sido evasivos sobre el tema. En ninguno de los anteriores gobiernos hubo avances significativos sobre el caso, a pesar de que las víctimas hablaron de políticos, príncipes, empresarios y abogados. Ninguno ha sido llamado a declarar formalmente. La narrativa judicial es que Epstein y Maxwell operaban solos. Las partes más sensibles del expediente siguen clasificadas, supuestamente por seguridad nacional. El FBI sigue en posesión del material incautado de sus propiedades, videos, documentos, discos rígidos, pero no se ha revelado ni un solo fragmento al público. En resumen, Epstein está muerto, Maxwell está condenada, las víctimas no obtuvieron justicia real, los nombres importantes son desconocidos y siguen impunes, y los archivos completos siguen y seguirán cerrados. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Por qué este silencio incómodo de todos los bandos? Hay varias hipótesis. Por un lado, se busca preservar al establishment político y financiero, tanto demócrata como republicano, que podría estar implicado. También se buscaría evitar un escándalo geopolítico si se confirman vínculos con agencias de inteligencia. Y por último, una falta de voluntad política, ya que reabrir el caso implicaría tocar a demasiados intocables. Lo más probable es que Epstein haya sido parte de una operación de inteligencia del Mossad, la CIA o ambos. Su red de tráfico fue una herramienta de chantaje global y su caída fue controlada para evitar un derrumbe institucional mayor. Jeffrey Epstein no fue una falla del sistema. Fue su producto más refinado, un hombre que traficaba poder, placer y silencio al servicio de una élite protegida por sellos oficiales, pasaportes diplomáticos y cámaras que convenientemente dejan de grabar. Su red no existió a pesar del Estado, sino gracias a él. No operaba en las sombras, operaba en los salones del Congreso, en las embajadas y en las cortes judiciales. Cada institución que debía frenarlo lo habilitó. Cada organismo que debía exponerlo lo encubrió.
y es que el Estado no está diseñado para protegerte, está diseñado para protegerse. Su estructura incentiva el abuso, la opacidad y la impunidad. Porque donde no hay competencia, no hay responsabilidad. Donde hay monopolio de la justicia y de la violencia, no hay justicia posible. Epstein no fue la excepción, fue la regla disfrazada. No se trata de reformar el sistema, sino de entender que el sistema es el problema, que la corrupción no es un virus dentro del Estado, es su ADN. La única salida no es confiar más, sino depender menos. No es pedir mejores políticos, sino dejar de delegarles poder. Porque en un mundo libre, sin privilegios otorgados por decreto, sin lobbies blindados por leyes, nadie puede comprar impunidad. Epstein fue la cara de la podredumbre estatal. Epstein cayó, pero la estructura que lo sostuvo sigue intacta. Solamente desde la libertad, desde la soberanía individual, desde la descentralización radical, es posible evitar que estas redes vuelvan a tejerse. Pero hasta que no entendamos esto, el sistema seguirá generando monstruos. Cambiarán los nombres, los rostros, las excusas, pero los monstruos seguirán siendo monstruos. Do you in fact commit those acts? I'm going to invoke my Fifth Amendment right.